Bien, el ejercicio 20 está resuelto en el video. Bueno, no sé si todos lo vieron. Y el 21 también. Y no me acuerdo cuál otro. Ustedes 28 y 33. 28 Y 33. y 33. Bueno, tenemos el 20, o sea, el primero del grupo de ejercicios que pueden realizar hoy, y el último es el 33, esos están resueltos. Tenemos ahí en el medio varios más. Vamos a ver, por ejemplo, el 22. ¿El 22 no estaba resuelto en la clase? No, no está resuelto. ¿No? Bien. Creo que no. Bien, entonces el ejercicio 22 dice escribir un algoritmo que muestre el resultado de multiplicar dos números enteros positivos sin utilizar el operador producto. A ver, vamos a ver esto. Yo les voy a compartir mi pantalla, vamos a hacer el análisis. A ver si puedo usar la pizarra esta que trae Zoom. A ver, ¿ustedes ahí están viendo la pizarra? Sí. Es todo fondo blanco, no sé, a ver, escribí algo. A ver si puedo escribir. Sí, ahí está. Sí. ¿Y ahora cómo borraré? Control Z. ¿No? Ahí con ese borrador parece ser que se borra bien. No, yo el tema, lo que quería era que veamos por ahí de analizar un poquito. Ustedes cuando, no sé si todos vieron el ejercicio de la potencia, era un número en la base elevado a un exponente, y eso es igual que decir ese número de la base multiplicado por ese mismo número, ¿sí? Un montón de veces. ¿Cuántas veces? Misma cantidad que te diga el numerador, o sea, el n. en este caso. El exponente, Exponente. el n. Hoy me sale un poco mejor la escritura, ¿no? Que el otro día. Perfeccionada. Mejoró. Mejoró. Bien, eso era en el ejercicio 20, que algunos dijeron que lo habían visto. Ahora, en este ejercicio, en el ejercicio 22, dice multiplicar dos números. Vamos a imaginarnos que estamos multiplicando A por B, pero no podemos usar este operador. ¿Cómo hacemos eso? Sumar tantas veces A como B te diga. Perfecto. A más A, B veces. ¿No? Y es Sí. parecido a Sí. este otro. En este, lo que teníamos que hacer era multiplicar n veces el valor de la base. En este, agarramos alguno de los dos números, como es un producto cualquiera, y los vamos a sumar. Entonces, las soluciones de estos dos problemas van a ser muy parecidas. Como tenemos el video de este ejercicio, y ustedes supuestamente lo vieron, debería resultarles bastante sencillo poder resolver este. Así que les vamos a dar 5 minutitos para que traten de hacerlo y después lo hacemos entre todos. Vale. Yo no lo vi, pero lo intento. Bueno. Igual. No ¿Cómo? pasa nada. Dale. Que yo el video igual no lo vi, pero lo intento, no pasa nada. Una Bien. aclaración, chicos, como la multiplicación es conmutativa, también se podría sumar B a veces. ¿Está? Ay, perdón. Esto es B. Más B, pero a veces. En la potencia eso no se puede, no es conmutativo. Exacto. Para este ejercicio, hacer esto o hacer esto es lo mismo, ¿sí?
Piénsenlo, ¿qué les dije? ¿5 minutos? 10, dale. 10 minutos, listo. 10 10 minutos y lo volvemos y lo hacemos entre todos, ¿sí? Bueno, a ver qué pasó. ¿Alguien lo logró? ¿Nadie? ¿Ninguno? Yo no. ¿Nada, nada, Matías? Yo estoy tratando de acordarme el ejemplo. Porque ¿Cómo? lo vi al 20, pero no me acuerdo bien cómo era. Bien. Bueno, yo les comparto y lo tratamos de hacer entre todos. Pero entre ¿Querés que yo todos, lo haga, ¿eh? Andrea? ¿Querés, Fabio? Dale. Sí, si preferís vos, haces vos, si no, no tengo Lo problema. mismo. No, lo mismo, dale. Compartí vos, PCI. Bueno. Ejercicio era el 22. 22. Ejercicio 22. Bueno, ¿cuántas variables vamos a tener, chicos? 2. 2, 3. 2 seguro. Me parece que hay alguna más, ¿no? sí, ver, el producto la- del resultado, Bueno, ¿no? vamos El fijando después. resultado. si no. El ejemplo de Andrea era A por B. Vamos a tener A y B que nos lo va a dar el usuario, ¿sí? entero. Como entero. Sí, ahora voy. Y por lo menos vamos a tener el resultado, Sí. ¿sí? Le pongo M de multiplicación. Bueno, por ahora vamos con eso. Como entero. Bien. Lo primero que vamos a hacer, le pedimos al usuario que ingrese los dos multiplicantes. Así que bueno, como siempre, primero el cartel. ¿De eso se dieron cuenta, chicos? ¿De esos, esto que está haciendo Fabio? Sí. Sí, sí. Sí, Escuché 2 sí. ¿Alguien más? Sí, sí. Sí, sí. sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí. A ver, no tengo el chat por las dudas que me Damos el hablen cartel por ahí. pantalla para que ingrese dos números y abajo los leemos, ¿sí? Esto como siempre, hasta ahora no hay nada nuevo. Leemos los datos A y B. Ay, Bien. Hasta ahí la interacción con el usuario, ¿sí? Para pedir los datos de entrada. Ahora dijimos que lo vamos a resolver como una sumatoria, ¿sí? Y vamos a sumar A, B veces, o B, A veces. Bueno, elijamos una a sumar A, B veces, ¿sí? Es lo mismo una que otra. Con lo cual, esto no se puede hacer de una sola pasada sumar tantas veces, sino lo que tenemos que ir haciendo es, imaginemos en un papel, ¿sí? Que nos dan 3 por 4, ¿sí? Entonces yo voy a sumar el 3 4 veces. Entonces, digo, bueno, a la sumatoria de sumar el 3 4 veces, arranco con nada, o sea, arranco desde 0. Hago una primer suma, le sumo 3 y el 0 me va a quedar en 3. Después le agrego otra vez 3 y el 3 va a pasar a ser 6.
Le agrego otra vez más el 3 y el 6 va a pasar a ser 9. Y le agrego una vez más el 3 y va a pasar a ser 12. Ahí voy a terminar porque hice 4 sumas. Y en cada vuelta, digamos, le adicioné 3. Bien. A ver, Entonces, yo ahí te interrumpo un segundo. Ya sea si vieron los videos o en la teoría de hoy, tienen que haber escuchado de algunas estructuras que usamos para poder hacer esto que está diciendo Fabio. ¿Se acuerdan cómo eran los nombres, aunque sea? Para Ahora se hacer, usaría el mientras, mira, está. porque lo usamos una Mientras, cantidad de veces. Mientras era una y la otra Repetir y para. repetir y para. repetir y para. Bien. perfecto. Bueno, teniendo esas 3 posibilidades, nosotros tenemos que lograr que nuestro programa dé V vueltas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr. En el ejemplo de recién era 3 por 4, dijimos vamos a dar 4 vueltas. ¿Sí? Para que haga lo mismo 4 veces. Eso en el ejemplo de 3 por 4. En A por B vamos a dar B vueltas. Así que dependiendo de lo que valga B cada vez que corramos el algoritmo, va a ser las vueltas que va a dar. ¿Bien? De las 3 estructuras que ustedes conocen, ¿sí? Hay una sola de ellas que sirve solamente para el caso cuando la cantidad de vueltas es conocida. Es conocida. Para. El para, perfecto. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero acá va a dar B veces y la B no es conocida. No es conocida en este momento. Ahora, cuando el programa corra, B va a tomar un valor y va a poder saber exactamente cuántas vueltas va a tener que dar. ¿Bien? Las otras estructuras, ¿sí? Para hacer un ejemplo burdo, podrían decir, bueno, mientras no salga el sol, seguí dando vueltas. Y entonces eso es desconocido, ¿sí? Porque yo no sé a qué hora se le va a ocurrir salir el sol hoy, porque es distinta a la hora que sale ayer, o repetir hasta que salga el sol. ¿Bien? Eso es desconocido cuántas vueltas va a dar. ¿Ah? Es un ejemplo gráfico para que ustedes entiendan, bueno, qué quiere decir. Entonces el para hasta que salga el sol no existe, no se puede hacer. Bien, entonces en este caso, como es conocida la cantidad de vueltas que vamos a dar, vamos a utilizar el para, que es la más simple de todas. Y vamos a arrancar. Una consulta. Sí, ¿Se puede utilizar mientras? se puede utilizar mientras. Si querés Porque después- yo lo había pensado como mientras A sea menor a C, hacer tantas A más B hasta que A más B sea igual a C. Se ¿Puede puede ser? hacer con cualquiera de las 3. O sea, el para solo sirve para una cantidad conocida de vueltas y las otras 2 sirven para cualquier caso. Claro. Sirven para hasta que salga el sol o dar B vueltas. ¿Bien? Así que yo Igualmente lo hago- ahí, Emanuel, después miramos eso que decís que escribiste, porque ahí me sonó algo medio raro, pero no importa. Bueno. Se puede Igualmente, hacer si con el quieren, mientras. después de hacerlo con el para, lo podemos transformar en mientras para que ustedes vean qué pequeños cambios habría que hacer. ¿Bien? Bueno. Sí. Bueno, entonces, el para necesita una variable de control, ¿sí? Que vaya valiendo desde 1 hasta B. ¿Bien? Esa variable nosotros no la tenemos creada, ¿sí? Así que la vamos a agregar. Se llama variable de control exclusivamente, ¿sí? Es a los fines de que dé B vueltas. Entonces ponemos... Es la que me para. sirve para contar las vueltas que voy dando, ¿sí? Sería una cosa así. No sé con qué explicación lo logran entender. Fíjense la idea. Para X, arrancando en 1 hasta
B, ¿sí? En nuestro ejemplo era el B valía 4, entonces la X va a tomar valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4, y ya cuando se pasa de largo termina. Entonces con eso logramos que con los 4 valores que toma la variable de control X, desde 1 hasta 4 en nuestro ejemplo, desde 1 hasta B en genérico, dé B vueltas, ¿sí? Hay algo especial que se llama compaso, que es cuánto tiene que adicionar en cada vuelta. ¿Bien? Si acá le pusiéramos compaso 2, por decir algo, esto va a arrancar en 1 y en la próxima vuelta va a valer 3. Va a saltear el 2 porque va a estar adicionando 2 en cada vuelta. ¿Bien? ¿Qué pasa? Poner compaso 1 es lo mismo que no ponerlo. Cuando uno no lo pone, el sistema entiende que es compaso 1. Así que siempre que hagamos de 1 en 1 en forma incremental, no es necesario escribirlo. Si tenemos que hacer otra cosa distinta, que vaya para atrás o que incremente en más de 1, es necesario escribirlo. ¿Bien? Con eso entonces logramos que dé... Te faltó el hacer, me parece, Fabio. Sí, le iba a decir, pero faltaba. Creo que no es necesario, pero no importa. Ahí está. Esa es Porque la... te lo estaba marcando ahí como error, por eso. No, lo que pasa es que no había ninguna instrucción adentro todavía, ¿sí? Después nos fijamos si era opcional o no. Bien, con esto logramos que dé B vueltas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer dentro de cada vuelta? En nuestro ejemplo de 3 por 4 dijimos que en cada vuelta yo tengo que adicionar 3 a lo que ya tenía. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ya tenía? Es otra variable que no es ni A, ni B, ni X. En realidad es nuestra variable M, que es el resultado de la multiplicación. Que va a arrancar desde qué valor dijimos hoy cuando vimos el ejemplo. ¿Se acuerdan? 3. Pero, Desde 0, ¿sí? Siempre que ustedes hagan una sumatoria, arrancamos del elemento neutro de la función que vamos a utilizar. Si vamos a hacer una sumatoria, arrancamos de 0. Y fíjense que en el caso de la potencia, del ejemplo, como hacen multiplicaciones, el elemento neutro de la multiplicación es el 1, entonces en esos casos se va a inicializar en 1 esa variable. En nuestro caso, como es sumatoria, lo vamos a inicializar en 0. Ahora, ¿dónde lo voy a inicializar yo? ¿Acá? Perdón. ¿Ahí estaría bien? creo que va antes. Bueno, o es lo mismo. ¿Por qué? Exacto. Yo lo dejo ahí, ¿qué va a Porque no pasar? te va a leer, no te va a decir, o sea, no te va a tomar como que vale 0 porque no está definido antes, arriba. No está, perdón. Está definido, ¿sí? Definido sí. Si yo lo dejo así, en todas las vueltas me lo va a volver a 0. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero inicializarlo en 0, entonces cuando hablamos de inicializarlo tiene que ser antes del par. Acá le doy su valor inicial antes de que empiece a acumular sumas. ¿Bien? Y lo que hago dentro del para es sumarle la variable que necesito sumar en cada vuelta. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener la m a como esté en este momento, hasta este momento, ¿sí? La primera vuelta va a valer 0. ¿Bien? Como yo hice el ejemplo que arrancaba en 0, pasaba a 3, a 6, a 9 y a 12. ¿Sí? Entonces la primera vuelta viene en 0 la m y tiene que pasar a 3. En nuestro caso, la m va a venir en 0 y va a tener que terminar valiendo ¿cuánto en la primera vuelta? Tiene que valer A. No. ¿Sí? Claro.
O sea, a la m que yo tengo con el valor que tenga en este momento, que dijimos que la primera vuelta va a ser 0, le voy a adicionar la a. Porque dijimos que vamos a sumar la a b veces. ¿Bien? Entonces yo hago m más a. ¿Y qué hago con ese resultado? ¿Dónde lo guardo? A ver si En alguno M, me ¿no? ayuda. ¿En X? X no la puedo... En M, ¿o no? Bien, en M. O sea, porque yo modifico la m. Le estás sumando el número que... Exactamente. Acuérdense, en nuestro ejemplo, arrancaba en 0 la m, vale 0 en este momento, le sumo 3 y dije, el 0 se perdió y ahora la m pasa a valer 3. En la segunda vuelta, la m vale 3, le agrega otros 3 y pasa a valer 6. Y en la tercera vuelta 6 más 3, 9, y en la cuarta vuelta 9 más 3, 12 y terminé. ¿Bien? Entonces lo que hace esto es, la m a como esté en este momento, le sumo una a más. ¿Bien? Y ese resultado que se acaba de calcular pisa a la m, ¿sí? Y hace que se pierda el viejo valor y se guarde el nuevo valor, con una a más. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Hay algo más que hacer? Y después Presentarle el tenés que poner resultado. escribir y decir el resultado. Bien. ¿Y dentro del para alguna cosa más que se les ocurra? No. Cambiar la cantidad de veces de vuelta que hace. No, no es ¿Qué necesario. hacemos cuando terminamos? Y sale de ahí y Imprimimos. tendría que decir el resultado. Eso. Sí, eso ya lo dijeron. Yo quería saber si Ah. antes, dentro del para, se les ocurría alguna cosa más. No hay que hacer No, más pues, nada, ya chicos. lo Hasta ahí requería. está. Tenemos que dar b vueltas sumando la a. ¿Bien? Y ahora sí, podemos escribir el resultado en pantalla. Y vamos a decir, la multiplicación. ¿Sí? Vamos a hacer un cartel largo, ¿sí? De A por B da como resultado M. ¿Les parece? Bueno, vamos con los pasitos. Una pregunta. Pregunten. No hay que poner que A y B sean mayores que 0, porque creo que decía positivos o algo así, la consigna. Sí, habría que poner eso, ¿sí? Eso lo haría un programa más correcto que lo que es ahora, ¿sí? Después vamos a ver otros ejemplos que ustedes cómo validan datos, ¿eh? Podemos mejorarlo, si no después este programa validando los datos. Bien, ahora yo voy a Miraron hacer los una videos, prueba. ya saben cómo hacerlo. Bien, yo ahora a propósito voy a poner valores positivos para que no falle, ¿sí? Bueno, vamos con nuestro primer ejemplo, ¿sí? Que dije 3 por 4. Arranca. Me pide los dos números, así que ingreso 3 e ingreso 4. Fíjense cuántas vueltas va a dar. 1, 2, 3, 4 y salió. La multiplicación de 3 por 4 da como resultado 12. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Por si a alguno no le quedó claro, yo voy a escribir en pantalla la variable m, para que ustedes vean cómo va cambiando su valor.
esto que está agregando Fabio no sería, o sea, sin ese escribir estaría bien. Esto que lo agrega es para que ustedes vean ahora cómo va cambiando la variable. Ahí voy. Vamos a probar otro ejemplo. 4 por 5 voy a poner. M vale 4, 8. No llegué a decirlo, para ver cuánto iba a valer en la próxima. La última M que quedó es la que se imprime al final de todo. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, se entiende, se entiende. genial. Fíjense que si yo hago este cambio, doy A vueltas y sumo B, ya todo me quedó andando. ¿Sí? Voy a hacer 4 por 6. ¿Y cuántas vueltas va a dar? 4. 6 vueltas. 4. Perfecto. Y en cada vuelta va sumando B. Dio vuelta a las variables, ahora gira A Claro. veces y va sumando la B. La B. Claro, claro. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa y por eso puedo hacer esto, ¿sí? En el caso de la potencia no se puede hacer ese intercambio. La base es la que se multiplica y la n es la cantidad de vueltas sí o sí. ¿Bien? ¿Hay alguno que le haya quedado duda, chicos? Bueno. Voy a sacar esto porque no es necesario para el ejercicio. Era solamente a los efectos de que alguno, si no le había quedado claro, lo pudiera entender. Bien. Si quieren sacan una foto, si no queda en el video. La idea es cambiarlo al mientras. ¿Sí? Y después nos queda el validar, que no sé si lo hacemos en este ejercicio o en el próximo. ¿Bien? Bueno. Por ahí estaría bueno hacerlo en este ejercicio, así les queda como un ejemplo a todos por si... Bueno, ¿lo hacemos alguna ahora duda. la validación o hacemos primero el mientras, Andrea? ¿Qué decís? Como quieran ellos. Primero Bueno. cambiamos mientras y después le agregamos la validación. Exactamente. Bien. Para el mientras, también necesitamos una variable de control, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener que hacer que dé A vueltas o B vueltas. Eso no cambia, ¿sí? Solamente que nos vamos a usar otra herramienta que maneja las cosas más a mano, por decirlo de alguna forma. Yo necesito inicializar la variable de control a mano. Necesito inicializarla en 1. Necesito inicializarla en 1 antes de que comience el ciclo. O sea, lo que el para me hacía en forma automática con esto, yo lo necesito hacer a mano. ¿Bien? Y tengo que poner, mientras, la técnica que vamos a usar es que la X vaya aumentando de 1 en 1 y lograr que dé 4 vueltas. ¿Bien? Entonces vamos a decir que mientras la X sea menor o igual que A, hacer creo que era, fin mientras. ¿Este iba o no, Andrea? Me olvidé. ¿Cómo? ¿El hacer va acá o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahí no me lo... Ahí acá me voy a sacar la duda. No, era necesario. Sí, ves que sí, lo marcaba como error. Bien. Bueno, mientras que X sea menor o igual que A, voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hacía en el para. Eso no va a cambiar. Yo tengo que dar A vueltas sumando B. O dar B vueltas sumando A. Eso no cambia. Lo que necesito hacer a mano es, dijimos, inicializarla
compararla contra el tope, ¿bien? Y lo que tampoco hace el mientras es incrementarla automáticamente. Con lo cual, eso también lo tengo que hacer a mano. En cada vuelta tengo que tomar el valor de X y aumentarlo en 1. ¿Bien? Por eso que cuando tenemos la cantidad estricta de vuelta o conocida, es mucho más fácil usar el para, ¿sí? Porque estamos menos propensos a confundirnos que usando el mientras. ¿Bien? Pero cualquiera de las dos se puede utilizar en cualquier momento. La idea es que el X arranca en 1, hace la primer sumatoria, pasa a valer 2, hace la segunda sumatoria, pasa a valer 3, hace la tercera sumatoria, pasa a valer 4, hace la cuarta sumatoria, pasa a valer 5, ¿sí? Y ahí corta, por ejemplo, si A vale 5. ¿Está? ¿Se entiende, chicos, que esto es equivalente al otro algoritmo usando el para? Sí. Ejecútalo si querés, Fabio, para que vean que da el mismo resultado. Bien. Vamos con 4 por 5 como hoy. 4 por 5. Tiene que dar 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 y la quinta no la hace. Bien. Vamos a volver a poner el cartelito como hoy. Se nos va a llenar de carteles, pero si a alguno le quedó duda. Bien, hacemos 4 por 7. Entonces la X tiene que tomar valores de 1 hasta 5. Y cuando valga 5, no va a entrar. Bien, fíjense que X en realidad comienza valiendo 1 y yo antes de mostrarla la primera vez ya pasa a valer 2. ¿Sí? Si nosotros estos carteles los pusiéramos antes de incrementar la M, nos mostraría los valores antes de hacer las operaciones. ¿Sí? Pero es la misma lógica. ¿Sí? Si no, alguno si tiene dudas los puede mostrar antes y después, para saber qué pasa en este punto y qué pasa en este punto. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿O los puedo borrar? Bien. Cuando avancemos con problemas por ahí un poco más complejos, van a ver que el poner estos cartelitos nos ayuda para encontrar los errores. A veces no nos damos cuenta de que tenemos un error, o sea, escribimos el código, el algoritmo, decimos esto va a funcionar, y cuando lo probamos no hace lo que queremos. Bueno, estos mensajitos ahí puestos nos ayudan a poder encontrar los errores. Bueno, chicos, vamos a agregar el control, ¿sí? Le voy a aclarar que ingrese 2 números enteros positivos. ¿Bien? Acá los lee y a propósito vamos a ingresar algún negativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? En ese punto
¿sí? Nosotros tendríamos que tener una A y una B, las dos positivas. Si alguna de las dos es negativa, yo tendría que volver a pedir los dos números, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Bien. A ver, preguntales a ellos si saben cómo hacerlo. Los que vieron los videos tienen que saber con qué estructura lo podíamos hacer ese control. Escribir antes incorrecto y volver a escribir ingrese los dos números enteros positivos. Y si vuelve a ingresar negativos, ¿qué pasa? Tengo que utilizar una de esas estructuras que vimos hoy, ¿o no? Claro. Pero no sé cuál. A ver, ¿algún otro que lo ayude? El mientras y que vaya repitiendo, mientras siga siendo verdadero, que esté mal los números dados, ¿no? Podría Claro, ser pero el mientras. si usamos Podría el ser. mientras, ahí antes de pedirle todavía no tenemos números. Podemos usar el mientras, ¿eh? Mientras acá, mientras alguno de los dos sea negativo, le tendría que poner, seguí pidiendo. Lo que pasa es que yo en este punto, A y B no tienen valor. Entonces se me complica con el mientras. ¿Sí? Y si pone A no debe ser menor a 0. Ya lo ¿A puse. dónde? Pará. No sé, ¿te referís al cartero o al control? ¿Quién no debe ser menor a 0? Al control. Tipo, si mientras A es mayor a 0 y B es mayor a 0, volver a repetir lo mismo. Claro, lo que yo acabo de aclarar es que en la línea del mientras, en este momento, A y B no tienen valor porque jamás se las pedí todavía. Tenemos ese problema, ¿sí? Entonces, habría que tener como un leer antes del mientras, ¿sí? Entonces, otro cartel antes del mientras y después dentro del mientras, otra vez escribir y leer. Y como que se hace demasiado largo, ¿sí? Incluso para leerlo, ¿sí? Bueno, la diferencia que tiene el repetir con el mientras es que el repetir sí o sí ejecuta una primera vez sin condición y después se evalúa la condición. En cambio, el mientras sí o sí necesita evaluar la condición antes de la primera vuelta. Fíjense por la estructura con la que se lo escribe al repetir, ¿sí? Dice repetir este bloque hasta que, y acaba la condición. Bien, con lo cual la condición la va a chequear después de haber ejecutado una primera vuelta. Bien, entonces si nosotros ponemos estas dos líneas dentro del repetir, ¿sí? El algoritmo sí o sí va a pedir una primera vez los valores A y B antes de chequear la condición. Fíjense que hace esta línea, esta línea, esta línea y después chequea la condición. ¿Bien? Si esa condición fuera negativa, vuelve acá al repetir y vuelve a pedir. Entonces nosotros con escribir una sola vez el escribir y una sola vez el leer lo estaríamos resolviendo. ¿Sí? Esto es medio una técnica para validar variables de entrada. ¿Sí? Hacerlo con el mientras es mucho más tedioso que hacerlo con esto. ¿Sí? Así que si quieren este ejemplo que vamos a hacer ahora, ya lo pueden tener como regla para más adelante. Bien, ¿cuál sería la condición que yo tengo que poner? O sea, repetir los números hasta que pasa ¿qué? Ahí lo que había dicho Genaro, me parece que era. ¿Cómo habías dicho, Genaro? ¿Cómo tenían que ser A y B para que estuviera todo ok? Sí, tendría que ser A mayor a 0 y B mayor a 0. Perfecto. Bien. Entonces, yo voy a repetir hasta que A sea mayor que 0 y no mayor o igual, ¿sí? Voy a sacar el 0, aunque lo podríamos hacer, ¿sí? Y B mayor que 0. Si alguna de las dos llegara a ser negativa,
va a volver a pedir los dos números, ¿sí? Acá si quieren le ponen paréntesis para que quede un poquito más claro, ¿sí? Voy a chequear la doble condición, que A sea positivo y que B sea positivo. ¿Bien? Vamos a probar, así ustedes ven distintos casos, ¿sí? Bien, sin haber chequeado condición ya me pide los números. Pongo -1, -3. Falló. No satisfizo la condición. Voy a poner el primero negativo y el segundo positivo. Tampoco satisface la condición. Los voy a poner cruzados. Tampoco satisface la condición. ¿Sí? Hasta que pongo dos positivos y ahí sí A y B son mayores que 0 y puede empezar a hacer la multiplicación. ¿Bien? Pruebo con números chicos por obvias razones, chicos, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, sí, Sí. profe. Sí, sí. Acá se podría poner, o sea, si ponemos igual que 0, si hacemos 5 por 0, nos tendría que dar 0, ¿sí? Con lo cual en realidad el 0 estaría considerado. Lo que no puede ser es negativo, eso sí. ¿Bien? Sí, Andrea, yo te interrumpí. No, yo quiero que, que ellos entiendan este concepto, cómo son los ciclos, que nos digan cualquier duda que tengan, que nos digan, porque creo que es, o sea, con este tema es como que cerramos todas las posibilidades que tenemos para resolver todo lo que viene después, ¿sí? Pero es bastante importante que se den cuenta cómo funciona este tema de la repetición, del ciclo, ya sea con el para o con el mientras o el repetir. Las tres estructuras lo que nos permiten es repetir acciones, ¿sí? Pero bueno, estos ejercicios dentro de todo son bastante sencillos y a partir de ahora empiezan a ser usadas todas estas estructuras y todas vamos a empezar a tener una mezcla de estructuras, ¿sí? Vamos a tener un para, que adentro del para vamos a usar un sí, o podemos usar un mientras, ¿sí? Entonces, vieron que yo la semana pasada les dije, es como que este tema es el que tienen que entender bien para después poder seguir. Entonces no quiero que se queden con dudas, no quiero que frente al lo entendí más o menos, bueno, después lo veo, así que cualquier duda en esto nos consultan. Bien. Voy a probar dos casos más, chicos, con el 0 para que ustedes vean como los casos especiales. Fíjense, voy a hacer 0 por 5, voy a ingresar la A0 y la B5. Como la A es 0 y la B 5, no tendría que dar ninguna vuelta. Fíjense que fue al mientras y no llegó a sumar siquiera una vez. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta? Sí. Bueno. Y ahora hacemos el ejemplo inverso. Vamos a hacer 5 por 0. ¿Qué va a pasar ahí al hacer 5 por 0? ¿Cuántas vueltas va a dar? Va a sumar 0, 5 veces y va a dar 0 igual. Bien, perfecto. ¿Sí? Vamos a verlo, ¿sí? Primer vuelta, suma un 0, no estamos viendo, pero la m sigue en 0. Y suma 0, y otra vez, y otra vez, y la última vez. ¿Bien? Entonces, 0 para la A o para la B tiene una implicancia distinta, por más que por pantalla siempre vemos que el resultado es 0. Bueno, solamente eso les quería mostrar para que vean. Siempre ustedes controlen los casos especiales, les decimos nosotros, ¿sí?
que ande con el 0, que la multiplicación ande con el 1, ¿sí? Cuando vean el factorial, por ejemplo, que ande el factorial de 0, el factorial de 1. Bien. Bueno, no quiero avanzar más, así pueden seguir ustedes, chicos. No sé, ¿algo más, Andrea, chicos? No, creo Yo que con este tengo, ejercicio estaríamos, ¿no es cierto? No sé qué otro quieren, pero Podemos ahora hacer, tienen que tratar de hacer ustedes. Yo voy a empezar a pedirles a ustedes que compartan la pantalla y vamos haciendo, pero otro va escribiendo. profe, podríamos hacer uno que involucre el mientras. Dale. ¿Alguien Yo, más me quería preguntar algo? sí, yo, modo, copié esto, lo que copiaron acá, y puse para verificar, y cuando tenía que verificar me pedía muchas veces que defina los números positivos. No Hasta sé si que no puedo le compartir. ingresás 2 números positivos, no va a seguir. Sí, le ingresé los dos, pero ponía enter y decía ingrese otros dos y otros, y A ver, mostranos lo que copiaste vos. a ver. No sé si ahí está viendo la pantalla. Sí. Está bien. A ver, ejecútalo. A ver por qué decís que pide. Por ejemplo, pongo -5, Sí, como decían ahí, -4. sí. Ahí te va a Me volver a pide pedir. -4. Sí, hasta que no le ingreses 2 positivos no va a seguir. Ah, es cuando el ingreso positivo ya. Claro, porque es lo que vos estás poniendo en la condición. Hasta que A sea mayor a 0 y hasta que B sea mayor a 0. Ah, pensé que iba a saltar algún cartel que diga que no se podía o algo. Claro, no te está avisando, vuelve a pedir los números porque los que escribiste están mal, ¿sí? Claro, genial. Podrías modificar el cartel y poner, hasta que no ingrese 2 números positivos, el programa no continuará. Y ahí le pedís los números. Y entonces ahí tendrías el cartelito. Todo, a ver chicos, esto es todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Por eso se han hecho programas de todo, ¿sí? Lo que vamos a resolver nosotros en el contexto de esta materia es algo mínimo en sí, pero ustedes piensen que con esta base, ¿sí? A partir de esto, todo lo que hay de programas para usar en la computadora, todos están resueltos de alguna forma, empezaron con esto mismo, ¿sí? Los grandes programadores de los grandes programas empezaron todos escribiendo un programa que dice Hola Mundo, ¿sí? Es la base de cualquier programador. La idea nuestra es que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer y que los ayude a poder resolver otros problemas y en otro contexto, ¿sí? Problemas de ingeniería, pero el poder pensar ese paso a paso que nosotros les hacemos hacer en estos problemas, para resolver estos problemas, y que la computadora, como no entiende nada, se los tenemos que decir explícitamente, entonces nos ayuda a nosotros en nuestra cabeza también después poder resolver otros problemas en la vida real de esa forma que nosotros llamamos estructurada, ¿sí? Un seguir la receta, y que a ustedes en la ingeniería los va a ayudar bastante. No se vayan al extremo, de ser después demasiado estructurados. Pero bueno, a ver, ¿algún problema que requiera para la solución del mientras? Déjenme ver el práctico. El del factorial Tengo es una duda. muy... Sí, Cuando yo puse en el programa definir como enteros, cuando era la multiplicación, el de recién, y yo quería poner un número que sea, por ejemplo, había puesto 100 y 200, me decía como que no eran enteros. No sé si es por culpa del programa o no, cómo está definido, pero me pareció raro por eso. Debe ser por el punto.
No, pero, o sea, ponía 645, digamos. No un número con coma ni nada. Entonces me parecía raro que me tire error diciéndome que no era el número, no cumplía el parámetro entero. A ver, mostralo. Ahí va. No estoy viendo, Fabio, fíjate vos si lo muestra, porque estoy mirando el práctico. Ah, igual, claro, ahora yo en el que me había tirado el error era en el 20, pero igual me tendría que funcionar, entiendo, y lo tuve que cambiar. A ver, A ver, Leo, apretá F9. bueno, supongamos, si yo ponía acá, ponía 100 o 200, Ah, pero Digo, estás, sí. bueno, ahora sí, este. Pero el tema es que No, cuando tú si ponías pones dos números grandes, ahí se te va de rango porque la solución se va de rango. Ah, bien, está, puede ser. ¿Sí? Está Porque bien. estás haciendo una potencia. Claro, Entonces lo que claro. pasa es que, a ver, las variables tienen una capacidad limitada, no llegan hasta valores muy grandes. Puede Ah, haber bien, sido listo. eso. Próbalo, a ver, poné, qué sé yo, 200 y 600 y probablemente se vaya de rango. Sí. Sí. No coinciden los tipos, por eso. Sí, te da ese error, pero lo que pasa es que se va, no le da la capacidad a la variable para almacenar un número tan grande, ¿sí? Porque vos ahí estás Ahí, haciendo que 200 a la elevado a la 600, sí, bien. ¿sí? Ahí está buenísimo. Eso. Bien. A ver, yo estaba mirando el práctico y no hay ningún ejercicio que sea muy de sí o sí tener que resolverlo con un mientras, excepto los ejercicios que ya están bastante sobre el final de la serie esta de hasta el número 33. Pero por ahí el 31 es uno de los ejercicios que requiere que sí o sí usemos un mientras. Dice, realizar un algoritmo que sume una secuencia de números enteros ingresada por el usuario y que detecte el primer número par ingresado y lo muestre por pantalla junto con la suma. En realidad tampoco, porque me pide una secuencia de números y voy a saber cuántos. ¿No había uno que decía algo de cómo sumar hasta el primer número, hasta que ingrese un 0, una cosa así? A ver, estoy leyendo el práctico, ¿eh? Lo estoy mirando, Andrea, también. No nos ha quedado ninguno así de que sí o sí, pero bueno, podemos modificar alguno y resolverlo de esa forma. A mí me gustaría en realidad que resuelvan el 24. Y paso a decirles por qué. Vamos a decir de resolver el 24, pero no vamos a decir que lea n números con n ingresado por el usuario. Vamos a decir que lea números hasta que el usuario ingrese un 0, cosa de forzarlo a que sea con un mientras. ¿Sí? O sea, sería una modificación del ejercicio 24 lo que podríamos hacer. ¿Cómo, profe, entonces? El enunciado sería así: escribir un algoritmo que lea números hasta que se ingresa el valor 0 y calcule el mínimo y el máximo. A ver si puedo... vamos a escribirlo para que les quede a ustedes
A ver si yo puedo compartir. ¿Comparto yo, Fabio? ¿Hacer qué? Comparto yo para hacerlo. ¿No le damos ni un ratito? Sí, 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 les damos un ratito. Pero ¿Hacer les qué? voy ¿El a análisis? escribir. ¿Cómo? Les voy a escribir ¿Hacer acá el el enunciado ese que modifiqué. Escribir un algoritmo, ¿cómo dije? Crea números. Números hasta que se ingrese el valor 0. A ver si lo puedo copiar de acá, del práctico, y... Ahí está. Entonces sería escribir un algoritmo que lea números sin el n, hasta que se ingrese un 0 y calcule el mínimo y el máximo. ¿Sí? Ese sería el enunciado. Vamos a poner que es el ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio ese? ¿24? 24 modificado. Sí. Y los dejo pensarlo. Ya saben que va a haber un mientras. Les damos 10 minutos por lo menos. Es un poco más complejo. Y les voy a dar algunas pautas de esto. A ver, vamos a venir acá y vamos a ir con un ejemplo. Me va a ingresar el usuario, me va a ingresar números. Por ejemplo, me ingresa un 2, ¿sí? Primer número. Después me ingresa un 3, segundo número. Después me ingresa un 1, tercer número, ¿sí? Y así hasta que ingrese un valor 0. Ahí tiene que terminar. Y el programa me va a tener que decir, el máximo es 3 y el mínimo es 1. ¿Sí? Cuando me ingresó el 2, yo tengo que en ese momento tanto el máximo como el mínimo es 2. ¿Sí? Cuando me ingresó este 2, pasa eso. Cuando me ingresa el 3, ahí, no, ahora el 3, ya el máximo deja de ser 2 y pasa a ser 3. ¿Se entiende? Y el mínimo sigue siendo 2. Ahora, cuando me ingresa el 1, ¿qué pasa? El máximo sigue siendo 3 y el mínimo deja de ser 2 y pasa a ser 1. Imagínense que acá, en este lugar, me ingresó un 5 antes de ingresar el 0. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál de estas dos se va a... ¿Cómo? Que no estamos viendo la pizarra, me parece. Ay, no me van a decir. Estuve escribiendo, tardaron mucho. No diga nada. Esperen. Uy, ¿ahora cómo vuelvo a esto? Si yo los veo y estoy divino. Dejo de compartir y paso nuevamente a compartir y voy a compartir pantalla completa. Claro, yo había compartido PCIN. Ahora sí están viendo la pizarra. Bueno, el Paint es en realidad, no la pizarra. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí. Volvemos a empezar. Yo dije, pero bueno, lo voy a hacer más fácil. El usuario me ingresa primero un 2. Por este momento, el mínimo es 2 y el máximo es 2 también.
Después me ingresa, por ejemplo, un 4. ¿Qué pasa con esto que yo estoy calculando el mínimo y el máximo? El máximo se modifica. El máximo pasa a El ser máximo 4. deja de ser 2 y pasa a ser 4. Luego me ingresa un 3, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con esas variables? Con mínimo y con máximo. Nada. El mínimo va a seguir siendo 2. Sí. Y el máximo sigue siendo 4. Después ingresa, por ejemplo, un 1. ¿Y ahora qué va a pasar? El mínimo pasa a ser 1, ¿no? El mínimo, a ver si logro acertarle acá, el mínimo pasa a ser 1. ¿Sí? Y después, por ejemplo, ingresa un 5. Uy, ese 5 me quedó horrible. Bueno, no importa. ¿Y cuál de estas variables se modifica? El El máximo. máximo. Deja de ser 4 y pasa a ser 5. ¿Sí? Luego ingresa un 0, entonces termina la serie esa de números que estaba ingresando porque ingresó el valor 0 y va a mostrar que el mínimo es 1 y que el máximo es 5. Eso que yo les conté así como un cuentito es lo que ustedes tienen que escribir el algoritmo. ¿Sí? Ojo con este 0 porque si no me va a decir que el mínimo es 0. Pero bueno, llegado el caso se los acepto igual. Y después lo vamos corrigiendo. ¿Sí? 10 minutos para hacerlo y después algún corajudo que comparta pantalla. ¿Sí? Es la forma para aprender más. El que comparte es el que se lleva todo el conocimiento. ¿Les dejo la pantallita esta o lo cierro? ¿O les Por paso mí cerralo. acá el enunciado?
No sé ni lo que hice, pero... A ver, ingrese números positivos, leer número. Sí, no. Vos ahí lees números. Números, por más que lo pongas en plural, es uno solo, con lo cual, en la condición que sigue, con mirar una sola vez, que el número sea mayor a 0, es suficiente. ¿Sí? Vos porque te basaste en el ejercicio que había hecho Fabio, que tenía ahí dos condiciones del mayor a 0. ¿Sí? Digo, donde pones en el hasta que. Y después pones que mientras números sean mayores a 0, suponete No, que yo en el no... anterior, porque no sé cómo es. Está bien. No lo entiendo. Claro, está bien. Vos te basaste en lo que había hecho Fabio en la solución anterior. Y después pones, mientras número sea mayor a 0, o sea, te aseguraste que el primero era mayor a 0, pero después decís que el máximo va a ser números más 1 y que el mínimo va a ser números menos 1. Ojo ahí. Yo dije, el usuario me ingresó un 2, por ejemplo, en el ejemplo que les escribí ahí en la pizarra. Y dijimos, en un primer momento, ese 2 tiene que ser tanto máximo como mínimo. No va a ser 2 más 1 y 2 menos 1, porque el usuario no me ingresó ni el 3 para decir que el 2 más 1 es máximo, ni me ingresó el 1 para decir que el 2 menos 1 es el mínimo, ¿sí? Pero bueno, ahí está el error. Si querés dejar de compartir y ahora lo vemos entre todos cómo sería este caso. Ahí paso a compartir yo la pantalla. A ver, comparto toda la pantalla si no hago macanas, de después quedarme hablando sola. Bien. ¿Qué tendríamos que definir? Algunas variables, sabemos que vamos a tener un máximo, que le vamos a poner max, y un mínimo. ¿Sí? Y un número para ingresar. Un número, perfecto. Vamos a llamarle n, así al número, así no ponemos tanta cosa. Los vamos a definir como enteros, ¿sí? ¿Por qué no me lo toma? Ahí está. Bien. ¿Y qué sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué datos los datos que le tenemos que pedir al usuario, ¿cuáles son? El número, ingrese un número. Ingrese un número. Entonces vamos a ponerle un escribir. Si pongo bien me va a sugerir. Escribir. Ingrese un número. ¿Y dónde lo leemos? En N. En N. Vale. Ahí estamos perfectos. ¿Qué dijimos cuando me ingresaba el 2, el primer 2? ¿Qué dijimos que pasaba? El valor máximo, bueno, el mínimo y máximo iban a ser el número que ingresó. Ese número. Entonces, por ahora, ese primer número que me ingresó el usuario va a ser mínimo. El mínimo y el máximo. Mínimo toma el valor de n y máximo también toma el valor de n. ¿Sí? Hasta ahí estamos casi bárbaros. Y ahora es cuando viene la otra parte, ¿sí? Que tenemos que pedirle que nos ingrese otro número y ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Ahora sí, Val, mientras n sea diferente de 0. A ver. N sea distinto de 0. Mientras n sea distinto. ¿Se acuerdan cómo se escribía el distinto? Las dos, no sé cómo se le dice. Menor y mayor. Las dos B, claro. Y lo pongo al revés. Ahí está. Bueno, me lo transformó en eso, pero me lo transformó... Sí, a mí me hace decir.
Sí, es esta última versión de PCInt. Si alguno no se lo transforma, Fabio creo que en la que tiene no le hace esas transformaciones, no pasa nada. Mientras n sea distinto de 0, hacer. ¿Qué hacemos? Escribir, ingrese otro número. ¿O no? Vamos a ponerlo. Una preguntita, ¿cómo haces para poner en distinto? Se me trabó. Menor y mayor. Ah, joya, gracias. Cuando los escribí me lo transformó Profe. en ese desigual. Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo haces para que no te tome el 0? Porque a mí me lo marca como el mínimo también. claro. Es Porque complicadísimo. fíjense que yo le pedí un número. Me dijo ese número es mínimo y es máximo. Y después digo, mientras n sea distinto de 0, ahí estoy comprobando que el n no sea 0. Y después le voy a pedir otro número. ¿Qué va a pasar? Ese Sí, número puede ser 0. Puede ser Y yo cero, sí. no lo verifiqué. ¿Sí? claro. Entonces, esto se lo tendríamos que pedir acá afuera. Escribir, ingrese otro número. Leer, volvemos a leer en n, ¿sí? Y ahora sí hacemos la comprobación. Entonces este escribir acá no va. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras ese otro n sea distinto de 0? Verificar si es mayor al máximo y si no, va a ser el mínimo. Bien, ¿cómo hacemos eso? Si n es mayor a max, entonces max pasa a ser n. Si no, mínimo pasa a Si ser n. n La hojita es mayor mayor a a max, que es el max, máximo, entonces, máximo pasa a ser n. Flechita. bien. Si no, mínimo pasa a ser n. Si no, Mínimo pasa a ser n. ¿por qué? Porque si no es mayor al máximo, que es. Ahora, antes el mínimo y el máximo fueron iguales. Y si no es mayor al máximo, va a ser el mínimo. Pero en una próxima pasada puede que nos quede ahí un bache que no es ni máximo ni mínimo. ¿Se acuerdan que en un momento de la prueba, cuando ingresó un número, no se modificaba ninguno de los dos? ¿Se acuerdan de eso? No. A ver si puedo volver a mostrarte el ejemplo. ¿Te acordás que dijimos el 2? El 2 pasaba a ser mínimo y máximo. El 4 se modificaba el máximo. Y cuando venía el 3, no se modificaba ninguno de los dos. Mínimo todavía seguía siendo 2 y máximo era 4. Con el 3 no modificaba, que porque no era mayor que 4 pasaba a ser mínimo. ¿Sí? No sé quién era el que hablaba. ¿Me seguiste ahí en el ejemplo? Sí, entendí. Bien. Entonces volvemos acá a PCInt. No quiere decir que si n no es mayor al máximo sea menor que el mínimo. Tendríamos que volver a preguntar, ¿sí? Si no, volvemos a preguntar, si n es menor que el mínimo, entonces mínimo, en ese caso, mínimo pasa a valer n. ¿Se entiende eso? ¿Podés repetir? Si n no es mayor al máximo, o sea que entramos acá en el si no, porque n no era mayor al máximo, puede que no sea menor al mínimo, entonces tengo que volver a preguntar. Si n no es mayor al máximo, pregunto, ¿n es menor al mínimo? Si es menor al mínimo, lo modifico. Si no, no hago nada.
que sería, Ok. que sería el caso del ejemplo de este 3. ¿Sí? Sí, sí. Ahora después cuando lo ejecutemos lo vemos en los ejemplos. Bien. ¿Y ahora qué pasó? Yo le pedí un número, dije ese número es tanto mínimo como máximo, le pedí otro número, entró en el ciclo, pero si yo dejo esto así, ¿se acuerdan que seguramente Alejandro hoy en la teoría se los dijo y yo lo dije en los videos? Si yo acá adentro no modifico en ningún lugar algo, no hago algo para que esta condición en algún momento cambie, esto puede entrar en un ciclo infinito. Que yo tenía miedo que Si no era lee eso lo que le más números. pasaba al chico a Kevin, que es el que mostró la pantalla, ¿sí? Porque n siempre se va a quedar valiendo ese segundo número, ¿sí? Y entonces no va a salir nunca de este ciclo. ¿Qué Tiene que tengo que poner a leer hacer? números. ¿Cómo? A leer nuevos números. Tengo que pedirle que me ingrese otro número. Entonces, antes de volver a evaluar la condición en el mientras, voy a tener que volver a escribirle estas dos instrucciones. ¿Sí? Entonces, repasamos a ver qué es lo que hicimos. Le pedimos un número, lo leímos y dijimos, por ahora este número es tanto mínimo como máximo. Es un primer caso especial. Y después le decimos, ingrese otro número, lo leemos, ahí verificamos que no sea 0. Si no es 0, vemos si es mayor al máximo o menor al mínimo. De acuerdo a lo que sea, va a entrar en alguna de estas dos opciones. Y cuando termina le pedimos que ingrese otro número. Entonces, en ese otro número, en algún momento va a ser 0. Es más, podemos ponérselo acá, ingrese otro número. Si quiere terminar, ingrese 0. ¿Sí? Y así nos aseguramos de decirle que en algún momento ingrese el 0, porque si no esto va a quedar dando vueltas y nunca va a terminar. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Lo probamos? El tema es que yo también lo tengo así, y cuando no pongo un número que sea, qué sé yo, menos 500 y pongo 0, si todos los demás números fueron positivos, me pone como 0 al mínimo. Pero ese tengo entendido que no hay que tomarlo. Porque me lo toma igual, no sé por qué. ¿Lo tenés exactamente así igual? Muy parecido, por lo menos. Bueno, ahora después lo miramos. A ver, y vamos a probarlo, a ver qué pasa. Esperen que lo quiero guardar. ¿Qué número era? 24. Sí, 24. Voy a ponerle así para tenerlo y después Entonces, sumarlo al ya entendí. práctico. Ahí ya me dio. ¿Te dio? El leer lo había puesto arriba el sí, y así ahí me tomaba el 0. Pero cuando lo pongo abajo Claro, del sí. era lo que habíamos escrito nosotros al principio, que dijimos que no porque nos podía pasar eso. ¿Sí? Claro, sí. Bien. Ahí estamos. Vamos a ejecutarlo con los pasitos. Ingrese un número, leo un número. Por ejemplo, el 2. Vamos con el ejemplo, vamos a seguir con los números esos que habíamos ingresado. Después del 2 que habíamos, ahí ves, los pone tanto como máximo como mínimo. Después del 2, ¿qué número habíamos puesto? ¿Se acuerdan? A ver. El 4. 2, 4. 2, 4, 3, 1, 5. 2. Ingreso el 4. Y ahí va a entrar es distinto de 0 sí, es mayor al máximo sí, modifico el máximo. Nos pide otro valor.
que había ingresado acá, un 3. Un 3, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es distinto de 0. No es mayor al máximo y fíjense que tampoco va a entrar a modificar el mínimo, ¿sí? Y me pide que ingrese otro número. Voy a ingresar... Faltaría escribir que muestre los máximos y los mínimos para darnos cuenta ahí, ¿o no? Tal cual, podríamos haberlos escrito para que nos vaya mostrando cuál va modificando. Vamos a Para ver si ingresar sale el bien. 1. Con el 1 ahora debería entrar en esta parte y ejecutar esta instrucción. A ver si hace eso. ¿Ven? Ahí entró y lo modificó. Y ahora me va a pedir otro valor y ahora sí le voy a ingresar el 0 para que termine. Y finalizó. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos faltó? Mostrar el mínimo máximo, como dijo el Sí. Mostrarlo principalmente nos faltó mostrarlo acá. También, sí. Escribir el mínimo es min. Profe, Y una el consulta. Sí. ¿Eso se podría poner antes del último escribir, antes de que finalice el mientras? Para que después de que te los evalúe te vaya cambiando y te vaya diciendo los distintos mínimos y máximos. Sí. ¿Sí? Eso, es más, ahora lo vamos a poner, pero no es lo que pide el algoritmo. El algoritmo pide mostrarlo una vez que finalizó Terminado. y que me muestre Claro. realmente el mínimo de todos los números y el máximo de todos los números. Claro, claro. ¿Sí? Está bien. Pero sí lo vamos a escribir ahora para ir viéndolos. No lo vamos a escribir exactamente de esta forma, sino que lo vamos a escribir acá. Vamos a escribir así. Max es max. Y min es min. ¿Sí? Escribimos así para que nos vaya mostrando en cada uno de estos pasos cuál va quedando como máximo y como mínimo. Volvemos a ejecutar. Leo un número, era un 2. Leo otro número, era un 4. Ahora me va a decir que el máximo por ahora es 4 y el mínimo es 2, y me pide otro número, era el 3. El máximo sigue siendo 4 y el mínimo sigue siendo 2. Me pide otro, e ingresaba el 1. Vamos a ingresar el 0 para terminar. Y ahí me va a decir que el mínimo de toda la serie es 1 y el máximo es 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí siguieron? Sí. Sí, sí. Parece que todo estaría bien. Bien. Vamos a ver, vamos a forzarlo a que pase algo
con estos valores. Vamos a ingresar igual el 2, como veníamos haciendo, pero como segundo número le voy a ingresar el 0. ¿Qué pasaría? No te lo ejecutaría. No entró en el mientras porque ese segundo número era un 0. Hasta ahí pareciera todo bien, porque tanto el mínimo como el máximo va a ser el único número que ingresó en la serie, que era el número 2. ¿Sí? Pero ahora yo, de malvada, voy a volver a ejecutarlo y ni bien me pida el primer número, voy a ingresar un 0. Y me va a pedir otro número. ¿Sí? Y si yo ahí le ingreso un 8, por ejemplo, ¿qué me va a decir el programa? Te va a decir que sí porque redefiniste el mismo número, no es otra variable. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Con Si el pones 0S, 0 en los dos, 0 en los dos, ¿qué me daría? mínimo y máximo 0, por eso. Mínimo y máximo 0. Entonces ahí está bien este algoritmo, pero tiene algunas fallas. ¿Cómo las corregimos? Porque el 0 no lo tendría que tomar como número de la serie, ¿sí? Era el que terminaba, el que decía, bueno, si me ingresó un 0 acá es porque Como ya con la no contraseña. quería. Repetir todo hasta que los dos primeros que te pide sea diferente de 0. Le Entonces, ponemos repetir, si es 0, se repite y así. ingrese un número, pero ¿por qué no podría ser que el usuario no quiera ingresar números? Y de entrada diga, bueno, no quiero que la serie no haya serie de números, ¿Para qué entra el entonces de programa? entrada Que no entre directamente, si no que quiere no saber nada. entre, eso, que no entre. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Si este número es 0, ¿qué hago? Finaliza. Termina. Entonces, ¿cuándo voy a hacer todo el resto? Todo esto que yo escribí acá, lo voy a hacer si n es como Distinto de 0. Distinto de 0. distinto de 0, ¿sí? Si n es distinto de 0, entonces voy a hacer todo esto y el fin sí estaría por acá. Estas cosas pasan cuando les empezamos a agregar sentencias ahí en el medio. En realidad yo tendría que correr todo un lugarcito para adentro, pero saqué el sí que acabo de agregar. Si n es distinto de 0, entonces sí voy a hacer todo esto. Si n es 0, ¿qué pasaría si ese primer n es 0? Se finaliza el proceso. Vamos a escribirle un mensajito. No hay números en la serie. Les decía una serie que lea números. Sí, no hay números. ¿Sí? A ver si podemos que les quede todo el proceso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Lo probamos? Bueno. Sí. Ingrese un número, entonces si yo le ingreso un 0 ahí, no hay números, ¿sí? Vamos a probarlo con los otros casos. ¿Cómo era?
yo ingresaba, por ejemplo, como primer número un 2, y el segundo valor era un 0, no entraba ahí, ¿y qué me va a decir? Tanto el mínimo como el máximo es ese único número que es un 2. Y bueno, el resto de los casos sí va a entrar en el mientras y va a ser todo el ciclo. Bien, vieron que ya con este ejercicio se complicó. Bueno. Y mucho. De eso se empieza a tratar esto, ¿sí? De a poquito vamos complicando las cosas. No mucho, no crean que es mucho más complicado que esto. Yo el otro día les dije, este es el tema más complicado. Si ustedes Y después entienden suma pocas cosas, ¿no? ¿Cómo? Yo tengo una duda. Si no quisieras hacer que el 0 es el que cancela todo, sino que cuando te pone un menos, por ejemplo, ¿hay alguna manera de mezclar que las variables sean números y letras que pueden ser ambas cosas? No, ahí en ese caso vos tendrías que estar leyendo, por ejemplo, lo que se puede hacer es preguntarle, ¿usted quiere ingresar otro número? ¿Sí o no? Y en el caso de que te diga que sí, ahí pedirle ese otro número. Sería otra opción de solución. Ahí está. Sí, Pero todo agrega líneas de código para poder resolverlo, ¿sí? Yo traté de buscar algo que hiciera que la condición esa para cortar fuera, no tuviésemos que andar pidiendo otras variables. Ya lo van a tener que hacer en algún otro ejercicio. ¿Sí? Pero bueno. Algo, chicos, que ya son menos 10, creo que ya no llegamos a poder hacer ningún otro, pero quiero que ustedes hagan, ¿sí? Y que nos suban, empezaron recién a ver algunas consultas hoy en el foro. Hagan los ejercicios, equivóquense, digan, yo pude hacer esto y no puedo seguir, no funciona, y nosotros les vamos dando pautas para poder seguir, ¿sí? Pero en los ratitos libres, a ver, voy a dejar de compartir esto, que si no... En los ratos libres que tienen de las otras materias, por ahí yo sé que análisis y álgebra tienen más carga horaria y entonces ustedes le tienen que dedicar mucho tiempo, pero en los ratitos libres traten de pensar algún problemita de estos y así les va a ser más llevadero, porque después, si todo esto, que más allá de saber las estructuras, de haber entendido cómo funcionaba, no se pusieron ustedes a hacer un ejercicio, no van a poder, llegado a la fecha del examen, no van a poder salir adelante, ¿sí? ¿Hasta cuál podemos hacer? Hasta el 33. Buenísimo. Y recuerden que el viernes que viene, tengo una mosquita que me anda acá delante mío, el viernes que viene, la práctica del viernes a la mañana, vuelven a hacer ejercicios de estos. Entonces, ustedes que vienen a esta práctica, mi consejo es aprovechen la semana, si tienen dudas, aprovechen los foros, y llegado el viernes, pueden engancharse en la práctica temprano como para hacer consultas. ¿Sí? Y bueno, porque ya la semana que viene nos vemos con tema nuevo. Bueno. Bueno. Bueno, Bien. gracias por la clase, hasta luego. Nos vemos la semana que viene entonces. Genial, profe. Chao, hasta luego, buen fin de. Buen fin de. Hasta luego. Chao, chicos, chao. Chao, chao. Chao.